Bienvenidos a otro episodio de Bullshit Social Sciences, desmontando mitos, bulos o básicamente eso, bullshit. Hoy es el caso de Michel Foucault, que no pretendo decir que toda la obra de Michel Foucault, guiño guiño, es basura, pero este libro particularmente sí lo es y tiene muchas razones para hacerlo. Así que sin más preámbulos, vamos con vigilar y chamullar y castigar. Bueno, como Kurt Cobain o Marilyn Manson, Michel Foucault es para adolescentes una suerte de rebelión y para adultos es como una especie de angustia existencialista, sirve para eso. Además, es como una banda indie de Palermo que te hace quedar bien en cualquier lugar. Lo que tiene Foucault es que básicamente te hace ser cool o aceptado en cualquier lugar porque es políticamente correcto. Aunque si indagamos en su vida personal, es políticamente incorrecto y más bien cancelable, y sus textos son bastante malos, como el que vamos a ver ahora. Primero, una introducción al personaje. Educado en la prestigiosa École Normale Supérieure y convertido en ícono de la intelectualidad a nivel mundial, Michel Foucault fue filósofo, historiador, ensayista y chamullero a tiempo completo. Marxista o algo así, con influencias de Heidegger, Strike 1. Alumno de Jean-Hippolyte y Althusser, Strike 2. Se suman las red flags. Cuando no estaba ocupado editando la arqueología del saber o la historia de la sexualidad, se entretenía apoyando al Ayatollah Khomeini en la revolución iraní de 1979. Pero 2 años antes o un año antes, militó por la pedofilia. Así que, bueno, tiene sus gustos. Así que yo les dije que no era tan progre como se lo suele ver, pero bueno, no importa. A ver, en su momento leer a Foucault fue inolvidable. Recuerdo que era una suerte de caja de herramientas para pensar y para desentramar justamente el poder. Pero algo sonaba un poquitito mal, porque la verdad que todo parecía un sistema perfectamente cerrado y vendible. Y eso es lo que tiene Michel Foucault. Escribe de una manera que te convence de que lo que está diciendo es cierto, y la verdad es que no lo es. Y si lo es, hay muchos matices. La realidad es que cuando leía Foucault había ejercicios de poder en todos lados. Estaba lleno de eslóganes y de resistencias y micropoderes, y se adornaba el lenguaje con eslóganes y lugares comunes. En fin, de esto es lo que se trata Michel Foucault. Y si no me creen, vamos a verlo en Vigilar y Chamullar, digo, en Vigilar y Castigar, en donde Foucault se propone lo siguiente, que es examinar cómo nace el sistema punitivista actual, que, según él, se esparce por la escuela, la psiquiatría, la fábrica y, por supuesto, la prisión. Y todos son lugares muy importantes para la mente de los niños. Pero con Michelle vamos por orden. Y decir vamos por orden es justamente un decir. Porque este texto es largo, pero porque es redundante, repetitivo, repleto, de nuevo, de lugares comunes y de una retórica que te busca convencer y lo logra. Pero si no te interesa esa retórica, si no te interesa esas tesis grandilocuentes que pretende afirmar Michel Foucault, entonces te vas a aburrir bastante. Así que vamos con el puesto número 1, la prisión y la legislación que nunca existió. A ver, entre el comienzo y el final de esta aberración se detalla el paso punitivo de la ejecución pública medieval a las legislaciones carcelarias. Y, a ver, soy el primero en criticar a las cárceles, pero en este texto no hay crítica que evalúe, por ejemplo, reincidencia o reformas al sistema carcelario. No, en este caso hay un supuesto saber poder que hace una economía de los cuerpos. Ya cuando aparece ese tipo de palabras como saber poder, esas palabras trencito, ya es alerta de chamullo. En el caso de Heidegger y Hegel con el ser ahí, con el Dasein, bueno, ya es una alerta. Y para Foucault, las malvadas cárceles hicieron una alianza en Narnia con la ciencia, vaya, vamos a saber qué es lo que tiene Foucault por ciencia, para neutralizar al individuo, y ahora voy a citar, para una aplicación científica en todo el ritual penal se ha hecho penetrar un género de objetos el examen pericial psiquiátrico. O sea que Foucault a lo que le tiene terror es a que un juicio pase por la
odiosa ciencia del derecho y la pericia psiquiátrica, que, según él, confabulan para que no haya críticas al manual de psiquiatría, el DCM, no existen debates en la comunidad científica sobre psicología y criminalidad. No, esto jamás ocurrió para Foucault, pero bueno, Francia es Narnia para esos temas. Y si no, fíjense en Lacan y toda la basura psicoanalítica. Pero, es más, para Foucault este ritual es una economía de los derechos suspendidos. En fin, para estupideces y eslóganes, Foucault, o sea, el amigo de los niños, es un auténtico genio. No examina problemas de la ciencia del derecho, no examina problemas de ética, no, simplemente ensaya y ensaya sobre retórica y sobre casos que él hace como cherry picking, es decir, los elige para su propia consideración. Vamos a ver, por ejemplo, aparecen páginas y páginas de legislación que nunca se implementó. Pero bueno, vamos con un caso. Por ejemplo, el político Louis Michel Lepelletier, que buscó dar un enfoque racional y humanista a las cárceles para que los presos puedan rehabilitarse. Y Foucault cita muchísima de la legislación que nunca se implementó de este hombre. A ver, Lepelletier está bien, su legislación cuenta con todos los pecados de la abusiva razón de la Revolución Francesa. Pero ya para Foucault esto implica un control de la población y Foucault lo adorna con eslóganes y frases rimbombantes, pero de nuevo jamás se aplicó lo que propuso Le Pelletier. Y así llegamos, ahora sí, al multiuso, al siempre útil panóptico, pensado por Jeremy Bentham en el siglo XVIII. Esta estructura obviamente lo que permitiría es que el vigilante pudiera vigilar desde su torre sin ser rotado por los presidiarios. Bentham lo hizo con buena voluntad y quería que las cárceles fuesen mejores, fuesen más higiénicas, fuesen más seguras. Pero bueno, no importa la intención, lo que importa, ok, está bien. Para acá hay una terrible tortura psicológica porque el vigilante vigila sin saber que es vigilado. Y esto para Foucault es terrible. Pero la realidad es que la cárcel pensada por Bentham nunca se construyó. Solo en pocos casos, como la prisión norteamericana de Eastern State, incorporó elementos del panóptico. Pero bueno, la creatividad del profesor de gimnasia frustrado no tiene límites. Y sí, ya sé que es una metáfora lo del panóptico, pero para metáfora justamente es siempre en una sociedad capitalista. Ok, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el Ayatollah Khomeini? ¿Por qué no critica otros regímenes? ¿Por qué no critica otras sociedades? En fin, este, las metáforas para Foucault, de nuevo, siempre encuentran a un refrito de marxismo y al mismo tiempo un lugar común que podría escribir un chico de 18 años. Llegamos al puesto número 2, que es la fábrica. Y acá sí se va a notar ese bagaje marxista mezclado con más delirio, ese registro que, por supuesto, denota algo que es obvio. Las revoluciones industriales trajeron condiciones de trabajo inhumanas. Sí, obviamente, así fue la revolución industrial. Pero contra eso se luchó. Y, en primer lugar, estrictamente hablando, no hay un solo paper que refute que para el siglo XIX la sociedad occidental había experimentado mejoras a partir de la revolución industrial y a partir de las luchas que existieron ante estas condiciones que Michel Foucault denuncia. El frustrado profesor de gimnasia de jardín de infantes no podía sino quejarse de las reglas de una fábrica, siempre con ejemplos que le convengan. Que alguno no podía hablar sobre lo que hizo el fin de semana, etcétera. Es decir, ejemplos que a él le convengan, que a él le convengan. A ver, había espacios de trabajo terribles, otros no tanto y otros que no lo eran. Ahora, lo que ocurre para Foucault es que los empresarios confabularon con la ciencia para eficientizar la producción y el saber poder se traslada a las fábricas. Es decir, para Foucault, las fábricas tendrían que básicamente cerrar o quebrar. ¿Pero qué podía esperar Foucault en plena revolución industrial? Que haya home office. A ver, es totalmente ridículo y de nuevo es algo insultante, porque en el mundo de Foucault los obreros son autómatas, perritos mojados o perritos falderos que no tienen agencia, no protestan, no hay inversión, no hay ahorro. Es decir, es el bueno y el malo. Básicamente es esa historia. Ah, em,
siempre es el empleador, el capitalista, el diablo, o vaya a saber qué entelequia. La simpleza realmente de Foucault es enternecedora. Y llegamos al puesto número 3, la psiquiatría y los hospitales. Y ok, Michel Foucault, estoy seguro que en otra dimensión leyó y releyó papers científicos de los mejores journals con las críticas al DSM y estaba al tanto de las discusiones psiquiátricas de la época. Pero en esta dimensión no lo hizo y se despachó con un sinsentido tras otro, porque para él lo normal está dictado por quienes tienen el poder que otorga el conocimiento, es decir, por psiquiatras y médicos que siguen como autómatas de nuevo lo que dice un manual. Y sí, es cierto que el DSM tenía errores, y también los tiene hoy, pero no es que a un psiquiatra se le ocurre diagnosticar a alguien porque sí, hay una discusión científica detrás. Existen justamente validación de, por ejemplo, cómo se hace un diagnóstico. Pero bueno, ¿qué va la praxis? Sí, y mucha. Ahora, plantearlo como un complot de la sociedad capitalista sí es demencial y merece el encierro con triple camisa de fuerza. Pero Foucault es una máquina de eslóganes. Por eso, en la psiquiatría, el conocimiento médico se utiliza para clasificar, controlar y tratar a los individuos, donde, por supuesto, en los hospitales, lo más parecido a una cárcel, donde el otro, el anormal, es excluido. Para Foucault no hay blanco, negro ni matices. Hay ejemplos tirados de los pelos. Esto demuestra realmente, y ya de una manera muy repetitiva, un agotamiento intelectual y básicamente una retórica que busca eficientizar un discurso bastante berreta. Pero bueno, lo logra y lo logró. Y así llegamos al puesto número 4, la escuela. Y acá, de nuevo, el amigo de los niños se repite y se repite y se repite. Acá, ahora el malo es el profesor porque es un vigilante obsesivo con el orden, la clasificación, e incluso hasta dictando. Pero Foucault tiene razón. La escuela en este momento era bastante dictatorial. Ahora, ¿eso quiere decir que no habían discusiones al respecto? No. Lo que quiere decir es que Foucault te está engañando de nuevo. A ver, había escuelas Montessori, había aprendizaje basado en proyectos, escuelas Waldorf, y yo no estoy diciendo que este tipo de aprendizaje sea válido. Lo que digo es que existía una discusión sobre la escuela. No es que es A o B y de nuevo, como autómatas o robots, la gente sigue mandatos. Pero bueno, eso es lo que quiere Foucault. Así que esto lo lleva a lugares comunes como su definición de poder, que, agárrense, es que el poder no se posee, sino que se ejerce. Es decir, permite la agencia de los individuos, o más bien en llano, uno puede tener poder sobre otro en un momento y en otro no. Es tan simple como eso. Por supuesto, luego aparecen resistencias, micropoderes y así para todos los discípulos de Foucault. Y es decir, sin rodeos, básicamente, que puede haber dominación, pero con un poquitito de libertad para estar jodiendo a quien te jode. Por ejemplo, la resistencia o el micropoder de un graffiti, que es a lo que llegan los discípulos de Foucault. En fin, como conclusión, vemos que el libro no es más que un compendio de obviedades, paranoias, refritos marxistas y lugares comunes. Foucault elige los casos que le convienen para su teoría y no da información, no da contraejemplos, no da debate, en fin, empieza a hacer realmente para que todo cierre. Y la escritura es terrible, a menos que el amor por seguir estas tesis conspiranoicas te envuelvan en el peor de los mundos posibles, ese que para Foucault vivimos y que al fan de las infancias tanto le gusta denunciar. Como filosofía, esto es una aberración. Como ensayo, es simplista. Y como obra bueno, es bullshit, es basura, es chamullo, es mentira, es verso, está extraído directamente de Narnia. Así que veamos cómo le va a dos grandes amigos, Michel Foucault y el Ayatollah Khomeini del infierno. Muy bien, no tenían mucho que hacer por acá. En fin, este fue otro episodio de Bullshit Social Sciences. Soy Facundo Guadaño y nos vemos en otro episodio.